Hola, en este video te voy a enseñar a utilizar la carta ciclométrica que tenemos en Canvas. Primero, ¿qué es una carta ciclométrica? Es un diagrama en el que podemos determinar las propiedades del aire húmedo. ¿Qué entendemos por aire húmedo? La mezcla de aire seco con vapor de agua. Esas propiedades podríamos obtenerlas mediante cálculos con ayuda de ecuaciones de estado, o bien leyendo un diagrama como el que tenemos en pantalla. De hecho, los datos que nos proporcionan estos diagramas fueron obtenidos con ecuaciones de estado. Antes de utilizar una carta ciclométrica, lo primero que tienes que verificar es que la presión atmosférica que utiliza es la presión que tú necesitas. Es decir, no es lo mismo trabajar a nivel del mar, es decir, analizar el aire a nivel del mar, en donde la presión atmosférica es de una atmósfera, a trabajar en la Ciudad de México o a una altura diferente en donde la presión atmosférica es diferente. Las cartas suelen ser impresas, de hecho podrías buscar ahora en internet diagramas ciclométricos y encontrarías diagramas como el que vemos en pantalla y seguramente varios de ellos estarán especificados a presiones atmosféricas distintas. La ventaja con esta carta es que podemos modificar la presión. Antes de eso, también podemos modificar las unidades en las que nos presentan los datos. Vamos a hacerlo. Vamos a dar clic sobre el botón de unidades y la temperatura, que nos la muestra en Celsius, me parece bien. La presión, hay diferentes unidades, pero yo quisiera que estuviera en milímetros de mercurio. Volumen específico en metros cúbicos por kilogramo, me parece bien. La humedad está ahorita marcado en gramos por kilogramo. Yo quisiera que estuviera en kilogramos por kilogramo. ¿A qué se refiere? Kilogramos de agua, o sea, vapor de agua, por kilogramo de aire seco. Porque recuerda que el aire húmedo, dijimos, es la mezcla de esos dos. Entonces, la humedad o razón de humedad, como le llaman aquí, nos da una relación o la proporción en la que se encuentran esos dos componentes. Por eso, vuelvo a repetir, esta unidad que marqué es kilogramo de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Aire seco, es decir, aire sin vapor de agua. La entalpía en kilojoules por kilogramo, que así se quede. La velocidad en metros por segundo, que así se quede. Y ya que elegí las unidades, voy a pedirle en aplicar cambios. Ya que hice eso, ahora sí voy a cambiar la presión atmosférica. A mí me interesaba que estuviera en milímetros de mercurio porque yo sé que en la Ciudad de México, que es donde me encuentro, la presión atmosférica es de 586 milímetros de mercurio. Entonces, como yo tenía ese dato en mente, prefería que las unidades de la presión estuvieran en esas unidades. Ahora, para cambiar la presión atmosférica, debo dar clic en el botón que se encuentra a la derecha de unidades. Al dar clic se despliega un menú que tiene tres secciones. Una sección de ejes, que es la primera que aparece, otra de títulos y otra en donde puedo cambiar la presión atmosférica. Ahora está marcado 760 milímetros de mercurio. No es un 760 exacto, pero no importa. Esa presión es equivalente a una atmósfera, a una presión estándar. Voy a cambiarla por los 586 que a mí me interesan. Voy a dar clic aquí y puedo editarlo con el teclado, o bien puedo utilizar la barrita que tenemos abajo, desplazarla a la izquierda o a la derecha para cambiar el valor de la presión. Voy a hacerlo. Ya cambié el valor de la presión, puse 586 y el programa marca un valor con decimales, un poco más alto. No pasa nada, no va a cambiar los valores que yo necesito. Lo voy a dejar así como 586 punto lo que el programa marcó. Ahora voy a cerrar el menú. Puedo dar clic aquí. Y ya estoy listo para trabajar en mi carta ciclométrica. ¿Cómo se utilizan? Tú necesitas conocer dos datos, dos propiedades para el aire que estás analizando. A partir de esas dos propiedades puedes leer todo lo demás que te haga falta. ¿Cuáles son esos datos que podríamos utilizar? Bueno, si nos vamos al menú del lado izquierdo, tenemos
un menú que dice Chart Metrics, en donde viene la temperatura de bulbo seco, humedad absoluta, humedad relativa, bulbo húmedo, presión de vapor, volumen específico y entalpía. Vamos a decir, para que sea rápido, que con que tengas un par de estos datos, que tengas 2 de estos datos, puedes leer todo lo que te haga falta. Pero lo más común es tener la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Eso es lo más común. ¿A qué se refieren esas temperaturas? Bueno, bulbo seco es la temperatura ambiental, la temperatura del aire que se encuentra a tu alrededor o el aire que quieres analizar, su temperatura es bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo, imagínate que primero la de bulbo seco la medimos con un termómetro. Ese termómetro está marcando, imagina, 35 Celsius. Es una temperatura bastante alta. Ahora el bulbo lo vas a cubrir con una pequeña tela y esa tela la vas a humedecer. ¿Qué es lo que vas a observar en el termómetro? Que la temperatura disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque el agua que se encuentra en la tela se vaporiza. Y recuerda que la vaporización es un cambio que consume energía, es un proceso endotérmico. Al consumir energía para que las moléculas pasen de la fase líquida a la fase gaseosa, la temperatura disminuye. Pero no va a disminuir indefinidamente, no, va a llegar hasta un valor límite. ¿De qué depende ese valor límite? Depende del contenido de agua en el aire alrededor. ¿Por qué? Porque el agua de la tela se vaporiza porque el aire de alrededor puede soportar más agua. Pero va a llegar un punto en donde se alcance el equilibrio, en donde el aire que se encuentra alrededor ya no va a poder soportar más vapor de agua y entonces la vaporización se detendrá. Si la vaporización se detiene, la disminución de temperatura también se detiene. Ese valor final es el valor de la temperatura de bulbo húmedo. Bueno, con esos 2 datos puedes hacer lectura en la carta psicométrica. Algo que me gusta también de esta carta es que podemos quitar líneas a voluntad, porque normalmente en los diagramas que se entregan impresos todas las líneas vienen encimadas y uno tiene que tener mucha precaución al leerlas. Pero aquí podemos marcarlas o desmarcarlas. Por ejemplo, voy a quitarles la palomita azul y me queda solo el esqueleto de la carta, vacío. Por ejemplo, si yo tengo temperatura de bulbo seco, puedo irme aquí y marcar, vemos cómo son las líneas horizontales. Bulbo húmedo son estas líneas diagonales y puedo dejar marcadas esas para especificar los valores que yo haya medido o que me den en un problema. Por ejemplo, hace rato ya dije que la temperatura de bulbo seco era de 35 Celsius, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que la temperatura de bulbo húmedo es de 25. Tenemos que buscar en dónde se cruzan esas líneas. Bulbo seco, lo leo aquí abajo. Dijimos que 35, aquí está la línea de 35. Y voy a hacer que se junte con el bulbo húmedo, que es de 25, que es esta diagonal. Aquí está el 25 Celsius de bulbo húmedo, es esta diagonal que estoy siguiendo con el cursor. Es decir, que el valor que a mí me interesa es este que estoy marcando con este punto. Al dar clic puedo llevar mi cursor, que es este que se encuentra aquí abajo, que estoy ahora moviendo, llevarlo a la posición que a mí me interesa. Déjenme tratar de hacerlo lo más exacto posible. Ahí está. En ese punto se cruzaron mis líneas. Ahora, a partir de ahí, puedo leer lo que me haga falta. ¿Qué voy a hacer para eso? Voy a desmarcar bulbo seco y voy a desmarcar bulbo húmedo. Y ahora puedo marcar, por ejemplo, humedad absoluta. La humedad absoluta son estas líneas horizontales y a partir del punto en donde coloqué mis temperaturas o donde se cruzaban mis temperaturas, puedo hacer una lectura horizontal para determinar la humedad absoluta, que vemos que está entre 0.02 y 0.025. Y listo, con eso ya puedo determinar la humedad absoluta. Si me interesara otro valor, puedo desmarcar la humedad absoluta y marcar la humedad relativa
podemos ver que la humedad relativa está entre el 50% y el 40%, vemos aquí. Puedo quitar humedad relativa y poner presión de vapor, puedo quitarla y poner volumen específico, puedo quitarlo y colocar entalpía. Como dije, a partir de dos datos, buscando el punto en donde se cruzan las líneas que le corresponden dentro del diagrama ciclométrico, puedo leer cualquier otro dato que me haga falta. ¿De acuerdo? Algo más. Voy a volver a marcar bulbo húmedo, bulbo seco. Y algo que me gusta también de esta carta es que en la parte superior nos entrega un resumen. Nos dice que bulbo seco lo coloqué en 35 Celsius, que la humedad relativa la coloqué, más bien el valor de la humedad relativa es de 45.98%, casi 46% de humedad relativa. Recuerda que la humedad relativa me dice qué tan saturado está el aire. Si fuera del 100% nos encontraríamos en un sauna, indicando que ya el aire que se encuentra ahí está saturado, muy húmedo, ya no puede soportar más agua. La presión de vapor de 20.2 milímetros de mercurio. El volumen específico en 1.17 metros cúbicos por kilogramo. La entalpía en 92.18 kilojoules por kilogramo. El dew point es el punto de rocío, en 22.29 Celsius. Y el bulbo húmedo en 25.09. Bueno, ahí podemos ver que no marqué el 25 exacto que yo había propuesto. Pero vamos, que el valor no cambia mucho. Y listo, así podemos hacer uso de la carta ciclométrica. Espero te sea muy útil y que puedas utilizarlo para determinar los valores del aire húmedo o las propiedades del aire húmedo que necesites. Nos vemos pronto.